Buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es María Camila Suárez Navarro y esta es una exposición de segundo corte de video de la clase Introducción al Antiguo Testamento y elegí el tema para compartirles hoy. Se denomina Introducción a la Torá. ¿Todos están viendo la pantalla que les estoy compartiendo? Sí, correcto. Hola María Camila. Hola, Albita. Gracias por invitarnos. Ay, qué chévere que pudieras estar. Ay, sí. Bueno, ¿qué es la Torá? La Torá contiene la ley y el patrimonio identitario del pueblo judío. Es decir, que para ellos es todo lo que globaliza su historia, la historia de tanto los judíos como los israelitas. Porque al iniciar esta conferencia debemos tener claro que no todo israelita es judío, pero sí todo judío es israelita. ¿Por qué? Porque los israelitas es como una gran masa, ¿listo? Que lo componen diferentes grupos. Y uno de ellos son los judíos. Y en la Torá encontramos los 5 primeros libros de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea se denomina Tanaj, pero el Tanaj no solamente contiene la Torá, que es el objeto de estudio del día de hoy, pero sin embargo, les voy a mostrar y a enseñar qué contiene la Biblia hebrea. En esta imagen que vemos, la voy a poner un poquito más grande. Listo. Es un cuadro. Listo. Tenemos la Torá, que para los cristianos o los evangélicos la denominamos también como Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Levítico, Éxodo, Números y Deuteronomio. ¿Listo? También la Tanaj contiene los Neví. ¿Qué son los Neví? Los profetas. Pero resulta que ellos tienen una organización de quiénes son los profetas. ¿Listo? Tenemos profetas posteriores y anteriores. Entonces, los anteriores: Josué, Jueces, Primera de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Y los posteriores son Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Y quienes contemplan los 12? Todos los demás libros. También tenemos los Ketubín. Y los Ketubín son los escritos. ¿Cuáles son los escritos? Salmos, Job y Proverbios. Y hay dentro de los escritos algo contemplado que se llama los Megillot. ¿Qué contienen? Resulta que contienen unos rollos. Estos se denominan así como unos rollos donde ellos están contemplados como ahorita en la presentación hay una imagen y yo las voy a decir, mira, así son los rollos, donde están contemplados estos libros. Y estos libros, ¿porque están en rollos? Porque se sacan específicamente para fiestas del pueblo judío. ¿Y cuáles son? Esther, por ejemplo, Esther se saca cuando se hace la celebración de Purim. Encontramos también Lamentaciones, Cantares, Esdras, Nehemías, Daniel, Eclesiastés, Primera y Segunda de Crónicas. Entonces, a grosso modo, como pueden ver, este cuadro se llama Tanaj, la Biblia hebrea. Pero hoy vamos a estudiar Torá, es decir, Pentateuco. Listo. Ya lo puedo reducir para poder ver
mejor la diapositiva. ¿Y qué es el Pentateuco o la Torá? Ya vimos que hace parte del identitario, es como el registro identitario de ese pueblo, y se compone de dos partes. Penta significa 5 y teuco significa estuche. Como podemos ver, ahí hay un rollo al fondo de la imagen. A ese tipo de rollos era que yo me refería. ¿Listo? También la Torá está en estos rollos, pero digamos que está todo el convenio de los 5 libros. Y en los Megillot suelen tener, es un rollo por cada libro, o sea, separados, y los van abriendo y van leyendo de esa manera. ¿Listo? También hay, mi profesor hizo como un apunte que me llamó la atención, y es que Cantar de los Cantares que identificamos como un libro poético, pero también un poco con entonación sexual. Resulta que ellos decían como que, uy, no, leer ese libro es muy sucio, pero no se refería a la entonación de las palabras, como quizás al doble sentido que quizás los seres humanos le podemos dar a las cosas, ¿cierto? Sino porque al abrir el libro para leerlo, el material con que estaba impresa esa tinta, ellos terminaban con las manos súper manchadas al leerlo. Listo. Aquí tengo este concepto que dice el Pentateuco, proviene del griego pente y 5, y teucos rollo, estuche, es decir, 5 rollos por los 5 libros. ¿Listo? Es el conjunto formado por los 5 primeros libros de la Biblia, que la tradición judeo-cristiana atribuye al patriarca hebreo Moisés. Bueno, aquí hago un paréntesis grande. En este estudio que yo estoy haciendo, nos han enseñado que regularmente nosotros tenemos por tradición creer o asignarle la autoría total del Pentateuco o de la Torá a Moisés, ¿cierto? Como si él hubiera escrito todo esa porción de los 5 libros. Pero en un estudio más detallado y estilos y ver los diferentes ideógrafos que son los autores, nos hemos evidenciado que quizás Moisés escribió algunas cosas, pero no todo en su totalidad, ya que muchas de estos libros se escribieron incluso posterior a Moisés. ¿Listo? Entonces, por el estilo de escritura, por el estilo de narración, por la época en que se desarrolló la escritura, ya que el pueblo judío y los israelitas son de una cultura ágrafa. ¿Qué significa eso? Que ellos están basados en la oralidad. Para ellos, lograr plasmar toda su tradición y su historia en un libro, en un texto, en un rollo, fue un proceso largo, porque para ellos era más importante de generación en generación transmitir la historia de manera verbal, porque para ellos era una seguridad de que la historia no iba a ser cambiada o transformada, ya que para ellos el texto es más fácil borrar y reemplazar. ¿Listo? Por eso no significa que no hubieron libros o textos que se escribieron. Sí, claro que sí, pero en su totalidad se empezó a escribir desde la época más o menos de David a Salomón. Es que los primeros libros como tal, que hoy conocemos como la Biblia, recuerden, Antiguo Testamento, porque estamos enfocados en los judíos y para ellos Nuevo Testamento no. ¿Listo? Se empezó a evidenciar. Entonces, imagínense todo el tiempo que pasó. O sea, es muy fuerte, pero también lo valioso de, a pesar de todo el tiempo que había pasado, cómo ellos lograron conservar su historia a través de la oralidad. ¿Listo? Vamos a la siguiente.
¿Qué contiene el Pentateuco? El Pentateuco contiene la creación desde el Génesis capítulo 1 hasta la muerte de Moisés en Deuteronomio capítulo 34. ¿Listo? Ese es el contenido. Y se presenta como un conjunto armonioso que abarca la creación y Moisés, como ya lo hemos dicho. Cuenta los orígenes del pueblo de Israel desde los patriarcas hasta cuando se convierte en un pueblo numeroso y llega a los límites de la tierra prometida, porque ahí se termina el Pentateuco. Por eso hay una discusión teológica de que el Pentateuco se queda como cortico, como que debieron incluirle más libros, que es ya cuando ellos ingresan a la tierra prometida. Pero no, va hasta ahí. ¿Listo? ¿Qué valor teológico tiene el Pentateuco o la Torá? El Pentateuco muestra un Dios que actúa dentro de una historia. Y lo más valioso es que él mismo dirige. Él es el protagonista, el guionista, el director, el productor, todo de esta historia. En la historia que Israel considera las leyes y las normas que ha recibido, incluso para los israelitas, los judíos, es tan valioso que ellos, si tuvieran que elegir un compendio de libros por el cual se rijan el resto de la existencia de ellos, sería la Torá. ¿Listo? Los judíos también tienen algo que se llama Talmud, que es un compendio de comentarios de maestros, de escribas, de rabinos, que les ayudan a entender, a poner en práctica lo que está en la Torá y en el resto de libros del Tanaj. Pero incluso eso, que también es muy valioso en la cotidianidad de la práctica de su fe, ellos se centran es en la Torá. ¿Listo? Y para ellos, incluso para ellos, es como si Dios mismo hubiera dicho, Génesis 1, escriba, Albita, algo así. Para ellos es tan valioso que incluso para ellos es como si el mismo Dios hubiera dictado palabra por palabra de esta historia. Un bosquejo general de qué encontramos en el Pentateuco es historia de los orígenes o la historia primigenia, es decir, la historia del mundo. Ahí yo voy a nombrar los enunciados y en la imagen ustedes pueden ver como desde qué capítulo hasta dónde va cada conexión, ¿listo? La historia patriarcal, la opresión y liberación, eso recuerden, de Egipto, las primeras jornadas hacia la tierra prometida, porque ellos no ingresaron de una, ellos iban, exploraban, acuérdense de los espías, desde Sinaí hasta Moab, en las llanuras de Moab, el sermón de Moisés, ya que Moisés da 3 sermones, por el cambio generacional que ocurre en el desierto, porque los que entran a la tierra prometida no son los mismos que salieron, porque ahí se muere gente, envejece, los que llegaron niñitos, los bebés, él tenía que volver a explicarles por qué iban a entrar a la tierra prometida. ¿Listo? ¿Y qué nombres recibe el Pentateuco en el Antiguo Testamento? Aquí me di a la tarea de copiar directamente los versículos y podemos ver uno de los nombres es el libro de la ley. Entonces, Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También en Josué 8:34 podemos ver que dice, después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está en el libro de la ley. Miren, hay un análisis de que es muy importante
y en este estudio me ha confrontado. Resulta que para los judíos cumplir la ley o tener ese manual de vida como es el Pentateuco, la Torá, no es una carga. Y para nosotros los cristianos suele ser una carga cumplir y obedecer los mandamientos de Dios, ya sea que cumplamos las 613 normas o nos basemos en las 2 normas que tiene todo ese compendio, ¿no? Pero a nosotros como creyentes cristianos nos cuesta cumplir y llevar realmente la palabra de Dios a nuestro corazón, a la práctica. En cambio, para ellos es un deleite cumplirla, porque para ellos es, si yo cumplo este mandato, estoy más cerca de Dios. Esto me acerca más a su comunión. Yo quiero más de eso. Entonces ha sido como un llamado de atención de decir, uff, qué fuerte. No necesariamente porque uno diga, es que desde los 5 años ya están aprendiendo salmos y proverbios y tienen un proceso en su crecimiento de que se les instruye la palabra hasta que se la aprenden de memoria. Porque bien sabido de que tú puedes saber todo de memoria, pero tú eres el que decides y el que eliges si cumples o no cumples. Y en la condición de tu corazón al cumplirlo, si lo haces en deleite o lo haces en obligación, en sometimiento. Entonces, este tiempo ha sido muy chévere porque lleva esa confrontación. En Segunda de Reyes 22:8 dices, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Bueno, Segunda de Crónicas 14:4 dice, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiesen por obra la ley y sus mandamientos. Segunda de Crónicas 31:21 dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios y lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Entonces, en esta parte podemos ver cómo se le da el nombre de la ley. Entonces, cuando encontremos en el Antiguo Testamento ley, de una Torá, 5 primeros libros. la editora. También le dicen el libro de la ley o el libro de la ley de Moisés. Entonces aquí hago un paréntesis. Moisés es conocido o lo vemos en la Biblia, ya podemos incluir el Nuevo Testamento, nuestra Biblia como cristianos, podemos ver que Moisés no es solo como el protagonista, el hombre que sacó de esclavitud a su pueblo, no. También cuando a veces, por eso debemos ser como un poco más analíticos en el texto bíblico, porque cuando dice Moisés debemos interpretar, ¿está hablando del personaje o se está refiriendo a la Torá? Porque a él, acuérdense que se le dio como esa calificativo de autor, ¿listo? Entonces, todo lo que también se refiere a Moisés, ellos lo ubican de una ley, Torá, pero no necesariamente es que estén hablando de él como ser humano o él como protagonista de la historia, sino de la ley. Josué 8:31 dice, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Segunda de Reyes 14:6 dice, pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Segunda de Crónicas 25:4 nos dice, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Y
Segunda de Crónicas 35:12 dice, tomaron luego el holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de la ley de Moisés, en el libro de Moisés, perdón, y asimismo tomaron de los bueyes. Entonces ya saben. Vamos, libro de la ley o libro de la ley de Moisés. También se le da una identificación de la ley de Jehová o la ley de Dios. ¿Listo? Josué 24:26 nos dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Segunda de Crónicas 17:9 nos dice, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová. Recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. En Nehemías 8:18 dice, y se juntó todo el pueblo con un solo nombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dieron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Ahí volvemos a encontrar el anterior nombre, la cual Jehová había dado a Israel. Y bueno, eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo lo encontramos? Encontramos el libro de la ley, libro de Moisés, encontramos la ley, ley de Moisés, la ley del Señor. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos eran judíos, ¿listo? Y ellos seguían conectados a sus raíces de fe y de tradición y pues a su Biblia, porque no había Biblia con Nuevo Testamento, ¿listo? Ellos siempre se tenían que remitir, era al Antiguo Testamento, de ahí tomaban todo. En ese entendido, por eso volvemos como a repetir el mismo concepto de identificación de la Torá en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el objetivo del Pentateuco o la Torá? Entonces, como ya sabemos, la Torá forma parte del pueblo de Israel y tiene como finalidad darnos a conocer la formación de este pueblo que vive en medio de otros pueblos. Ojo ahí, eso es una característica muy valiosa. Es la formación del pueblo que vive en otros pueblos. Y lo más valioso es que se logra conservar a través del tiempo, aunque vive en otros pueblos. Y algo valioso, o sea, esto no es un secreto. Para que se conectara el que quisiera. Por favor, ¿pueden cerrar los micrófonos? Gracias. Esto no es un secreto. Para ellos, esto no es como, ay, mi Dios, y quiero guardarlo y esconderlo aquí. No. Ellos lo exponen y exhiben su fe y su ley y transmiten su fe. ¿Listo? ¿Qué características tiene el Pentateuco o la Torá? Tiene corte y discontinuidad, tiene reanudaciones, tiene repeticiones y duplicados, anacronismos, diferencias de estilo y vocabulario. Hoy vamos a estudiar las tres primeras. Y ahí nos vamos a dar cuenta que muchas veces cuando leemos el texto bíblico, vamos así, de corridas, y no analizamos lo importante y cosas que suceden que llevarían a un mejor estudio bíblico. Entonces, corte y discontinuidades. ¿Qué es eso? A veces las narraciones se interrumpen y dan lugar a otras narraciones y no nos damos cuenta y quedamos con la historia escueta y deberíamos pensar en qué continuaría esa historia y buscar el versículo en donde se puso esa parte. ¿Listo? Miren este ejemplo. En Génesis 2:4b se interrumpe la narración y comienza una nueva narración de la creación. Miren lo que dice Génesis aquí. En Génesis 4,
Y en Génesis 4:26 se habla de la genealogía de Adán, sin embargo en Génesis 5:1 inicia un nuevo relato de la misma genealogía. Entonces mire, Génesis 4:25 y 26 dice así: y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual Dios dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios le dijo a ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó a su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, ahí quedó la historia. Mira que hablan de la genealogía de Adán. Y ahí dice que cuenta el texto que como se murió su hijo, Dios les dio otro hijo. Pero de una se truca la historia y habla de Enos. Y también en el Génesis 5:1-4, miren, inicia la misma historia. En este libro, las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Es decir, miren que en la anterior se truca la historia y en esta se da una continuidad. Si hay una continuidad exacta de qué pasó con ese hijo. Miren este otro ejemplo de reanudaciones. Es decir, cómo leemos un texto. El anterior era el corte y que se discontinúa el texto. Y en reanudaciones, miren este ejemplo. Dice Génesis 26:34. Termina afirmando que las mujeres hititas que Esaú tomó por esposas fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. En cambio, en Génesis 27 interrumpe el relato y se reanudan nuevamente en el versículo 46. Entonces vamos ya al versículo como tal. Dice, Génesis 26 del 34 al 35 dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y Rebeca. ¿Listo? Ahí vamos. Que no les gustaba. Pero resulta que ahí se termina el capítulo 26 y sigue el 27. Entonces nosotros queremos saber qué más pasó, por qué le caían mal, es que habían hecho algo o qué iba a suceder si me caían mal, ¿sí? Pero no, encontramos eso en Génesis 27:1. Aconteció que cuando Isaac envejeció, o sea, apenas estamos hablando de que para Rebeca y Isaac eran amarguras las esposas de Esaú. Y de una en el otro capítulo nos habla que Isaac ya está viejito. Entonces, ¿qué pasó en todo ese tiempo cronológicamente? Entonces, resulta que en Génesis 27, pero hasta el 46, el último versículo vuelve a conectar el 26. Entonces, esa historia, si la conectamos, quedaría así, leyendo el Génesis 26. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Y dijo voy a leer el 27:46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Esa sería la continuidad de ese texto. Pero miren que tiene que pasar 45 versículos para poder continuar esa historia. Entonces, ustedes dirían, pero Cami, entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces podemos ver que el escritor le da relevancia a
a la historia de Isaac y prefiere poner eso al inicio del nuevo capítulo y dejar la continuidad de último, porque al fin y al cabo era un solo comentario que conectaba la historia. ¿Listo? Listo, sigamos. Repeticiones y duplicados. Hay relatos que narran 2 o más veces algunos episodios, se cuentan detalladamente y sus expresiones tienen variaciones importantes. Esta me gustó mucho y no la tengo aquí incluida, se las voy a mostrar de un PDF que tengo aquí. Listo. Aquí son repeticiones o duplicados. Resulta que vamos a analizar Génesis 1 y Génesis 2. Resulta que la historia de Génesis 1 tiene una fecha de escritura y la historia de Génesis 2 se escribe muchísimo tiempo después. En ese momento no recuerdo cuánto tiempo hay, pero hay muchísimo tiempo. Entonces les doy una infidencia. La Biblia no se escribió de corrido, o al menos cada libro no fue como voy a escribir Deuteronomio y me senté a escribirlo. No. La Biblia tiene múltiples autores, no solamente a quienes se les adjudica la escritura de cada libro, no. Muchas personas le metieron mano a esa escritura y resulta que escribían un párrafo y guardaban ese rollo y pasaba mucho tiempo y volvían a sacarlo y completaban otro pedacito de la historia. De esa manera se escribió la Biblia, porque recuerden que para ellos era la tradición de la oralidad, era más relevante. Pero a pesar de que está escrita Génesis 1 y Génesis 2 en diferentes tiempos, se supone que narran una misma historia, pero aquí podemos ver cómo se da una influencia de su autor o su escritor. ¿Listo? Miren. El primer análisis de repeticiones o duplicados. Entonces, en Génesis 1, la cosmogonía es acuática, es decir, la creación. Y en Génesis 2 es una cosmogonía terrestre. Entonces, podemos ver en Génesis 1:6 que dice, luego Dios dijo, haya la expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas de las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así. ¿Listo? Ahí nos dice que era agua y Dios empezó a separar las aguas y a dar orden. Es decir, que nos dicen que la creación parte del agua, ¿cierto? Y en Génesis 2:4 dice así, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Aquí nos dice que la cosmogonía de la creación fue terrestre. Pero miren que hay un detalle importante que lo vamos a ver en el segundo punto. La existencia, en Génesis 1, la existencia de la luz como realidad autónoma creada el día primero. Entonces, es decir, que se crea la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Listo? Es decir, que la existencia de la luz como algo autónomo. Y volvemos al Génesis 2. No había hierba en el campo, no había agua. Recuerden que la cosmogonía del Génesis 2 nos dice que Dios creó la tierra a raíz de la tierra,
¿cierto? De la parte terrestre. Y Génesis 1 nos habla de que nace del agua. Y miren que es la misma narración de la creación, pero el autor le da un enfoque diferente. Entonces dice, 5, no había hierba en el campo, no había agua, y toda planta del campo antes que fuesen en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Es decir, que cómo se va a crear una planta si no hay agüita, ¿cierto? Entonces, él le da ese enfoque. De pronto para ese autor fue más valioso partir desde la creación de la tierra. ¿Listo? En Génesis 1, la existencia de vida vegetal antes de la creación de sol, cosas que hoy sabemos que es imposible. Dios todo lo crea con su palabra. Entonces son cosas imposibles. Hago un paréntesis. En la Biblia encontramos cosas imposibles, cosas que científicos nos dicen, no, esto no sucedió por un milagro, esto sucedió porque la misma tierra dio los parámetros para que ocurrieran. Eso está comprobado científicamente. Sí, puede estar comprobado científicamente, pero Dios hizo posible a través de su creación ese evento natural para producir un milagro. No podemos perder de vista ese enfoque de que todo puede estar comprobado científicamente. Las plagas que azotaron al pueblo egipcio, sí, están comprobadas científicamente, pero Dios al fin y al cabo es el Dios de la creación y el Dios que creó todo el universo. Entonces Él tiene autoridad sobre su creación para desatar cosas desde la misma naturaleza para llevar a cabo su milagro. ¿Listo? Entonces, en Génesis 2 no menciona la creación del sol. En Génesis 1 dice, esta es una diferencia fuerte. Dice, en Génesis hace al ser humano en simultáneo, en Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1 nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer, ahí, de una. Pero Génesis 2 nos dice que primero crea al hombre, luego a la mujer de su costilla. Entonces nos adelantamos en el Génesis 2, donde dice, y entonces, en el 21, entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Entonces en Génesis 2 vemos que primero crea al hombre, ve la necesidad de tener una mujer y crea a la mujer. En Génesis 1 vemos que Dios primero hace a la creación y luego al ser humano. En cambio, en Génesis 2 nos dice que Dios primero creó al hombre, luego a la mujer y luego a la creación. Ya ustedes van leyendo los Génesis y van comparando. Y en Génesis 1 dice fin de la creación y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue en la tarde y la mañana del día sexto. En cambio en Génesis 2 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y lo guardase. ¿Listo? Para eso fue el fin de la creación. Y el último análisis dice, el ser humano es conquistador y explotador. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, que crea al ser humano fuerte, conquistador, explotador, sometiendo la tierra. En cambio, en Génesis 2 nos dice que el ser humano es cuidador de lo que se le ha encomendado, o sea, guarda, dice que puso puso al hombre en el huerto de Edén para que labre y guarde eso. Es como un acto más humilde, más protector, no fuerte y rudo. Listo, sigamos con la presentación.
esto ha sido todo. ¿Tienen dudas, preguntas? Ese es el momento de que puedan hablar y puedan decir, sí, tengo una duda, una pregunta, cuéntenme. Camila, pues yo Cuéntame. estudiaba mucho de esa parte, y yo había dado el estudio bíblico a mis discípulas de esa parte, y siempre tuve como una controversia en eso, porque en el capítulo 1 habla de la creación del hombre y la mujer, pero después en el capítulo 2 hay más, queda como más específico, entonces uno queda como con una controversia, qué fue lo uno, qué fue lo otro. Entonces yo asumía que en el capítulo 1 hablaba en general de lo que Dios hizo, pero ya a partir del capítulo 2 especificaban bien de cómo fue que creó, cómo fue que hizo, como cuando hay una introducción de un libro y en la segunda parte ya se explica bien. No sé si me daría a entender. Sí, podría ser el enfoque que le dio el angiógrafo al texto bíblico. Sí. Por el mismo tema, es que es muy difícil, imagínense, sacar el libro, escribir un pedacito, volverlo a guardar. Era un proceso tedioso y de mucha voluntad de quien lo hacía. Entonces, lo que les decía anteriormente, podemos encontrar cosas así en el texto bíblico, pero no podemos perder de vista de que al fin y al cabo es un libro muy valioso, en donde Dios nos da instrucciones de vida, de convivencia, de cómo hacer las cosas. Entonces, más allá de que el paso fue 1, 2 y 3, si no importa si es 2 y luego 1 o 3, 1 y 2, si al final el mensaje que Dios me quiere transmitir en el texto bíblico transforma mi vida y da un mensaje de fe, es lo que nos debe primar en el estudio bíblico. Correcto, gracias. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Ninguna? Listo. No, todo estuvo muy claro, muy desmenuzado. Listo. Entonces les doy muchas gracias por participar de este tiempo. ¿Listo? Bendiciones. Un abrazo a todas. Bendiciones. Gracias, Camila, te agradezco. Gracias, hija. Vale, que estén bien. Bueno, gracias. Chao.